Sobre el Adviento. Dentro de unos días, con mucha alegría y en un ambiente festivo, celebraremos el nacimiento del niño Jesús en el establo de Belén. Pero detrás de las luces, villancicos, el turrón, ¿a qué Dios estamos esperando? Si reflexionamos, todos sabemos que Dios es solamente uno. Y esto lo tenemos muy claro en teoría. Pero en el fondo, cada uno de nosotros, a través de nuestra historia, es decir, de nuestras experiencias personales, las heridas de la vida, las expectativas, nos hemos creado una imagen de Dios y nos regulamos a través de esa imagen, no del Dios verdadero, de la imagen que nos hemos creado. Y la realidad nos dice, dime qué imagen de Dios tienes y te diré cuál es tu espiritualidad. Y esto es lo importante, porque según, como veremos a lo largo de esta reflexión, es mi imagen de Dios, así será mi espiritualidad. La imagen de Dios que tenemos los hombres es una realidad desde el inicio de la revelación. Porque Dios se revela como Dios creador, amable, Padre, que da al hombre el paraíso. Pero ya en el capítulo 3 tenemos la tentación. Y lo primero que hace la serpiente, antes de la manzana, que no hay tal manzana, pero tiene una, es cambiarles su imagen de Dios. Y así Dios ya no es el Dios bueno que os ha creado, que os ha dado el jardín, que quiere ser vuestro amigo. Y la serpiente dice, de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y ya no es un Dios bueno, es un Dios envidioso. La serpiente está cambiando la imagen que Eva tiene de Dios. Y esto hace que ella se cierre y cambie su manera de pensar. Y es lo que nos sucede a nosotros. Si yo tengo una persona que sé que es mi amigo, que me quiere, que me ayuda, lo escucharé. Pero si cambia mi idea, alguien me hace ver que es mi enemigo, que me está manipulando o cualquier cosa, cambiaré y no lo escucharé. Lo oiré, pero no seguiré sus consejos, y esto es lo que sucede en el libro de Génesis. Y después el pecado ya está. Es consecuencia de esto. Por eso es importante tener clara una buena imagen de Dios. Y en el capítulo 4 del Génesis se repite lo mismo. Al inicio, Abel es hermano de Caín. Abel es mi hermano. Pero debido a las circunstancias, Abel se convierte en enemigo de Caín y lo mata. ¿Por qué? Porque todos los hombres actuamos según lo que tenemos en nuestro cerebro. Y por eso es importante el conocimiento propio, base de toda oración, según Santa Teresa de Jesús. Conocerlo, educarlo y cambiar lo que se tenga que cambiar, sobre todo en la imagen de Dios, que es lo que estamos haciendo nosotros. Y propiamente
esto es lo que sucede en nuestra sociedad actual. Porque durante muchos siglos la Iglesia no ha sabido presentar una imagen válida de Dios. Por diversas circunstancias, generalizando claramente, se ha presentado a Dios como un Dios justo juez, moralista, que condena a los malos al infierno. Si no haces lo que Él dice, si no cumples una moral, si cometes pecados, te irás al infierno. Es decir, un Dios del miedo, de la condenación. Y así nos aleja de poder experimentarlo como Padre amoroso, como se revela desde el principio, un Padre amoroso y generoso. Esta es la serpiente que nos dice que Dios es envidioso de nuestra felicidad, que nos quiere condenar, que tenemos que estar muy atentos con todo lo que hacemos, no porque nos hace daño a nosotros, que ahí está la causa, sino porque Dios no lo quiere, es pecado. Y esa es la idea que muchas personas tienen. Dios quita la libertad. Es una imagen de Dios, como analizaremos más adelante. Falsa, porque no es verdadera. Y así muchas personas, lógicamente y normalmente, rechazando esta imagen de Dios, rechazan toda la Iglesia, todo el cristianismo, con todo lo bueno que tiene. Y no pueden experimentar, pues, este Dios amoroso. Es decir, rechazan esa imagen de Dios justa, esa imagen, mejor dicho, justamente rechazan esa ídolo, esa falsa imagen de Dios, y rechazan todo. Pero nosotros tenemos que saber experimentar que el verdadero Dios es el Dios del amor. Y aquí entramos en un campo, creo que muy interesante, porque la imagen de Dios y su experiencia es un arquetipo muy fuerte en la vida de los hombres, como demuestra el psicólogo suizo Gustav Jung. Dice que coge la parte más noble, más humana que tenemos todos los hombres, la profundidad. Porque si acudimos a la antropología humana, nos damos cuenta que el hombre tiene tres niveles o tres aspectos. Uno, el cuerpo que nos identifica siempre. Nos conocemos a través de nuestro cuerpo. E incluso nosotros, en el espejo, nos identificamos con nuestro cuerpo. El cuerpo. La psicología. Cada uno de nosotros tenemos una psicología diversa. Y la tercera y más importante, la profundidad. La profundidad que coge ese misterio, esa imagen de Dios que todos nosotros tenemos. Ese algo que va más allá de lo material y de lo psicológico. Y propiamente esto es lo que nos diferencia de los animales, porque los animales no tienen la profundidad. Y gracias a esta profundidad, los hombres podemos luchar por algunos valores y dar la vida por estos. Nunca olvidemos que si nosotros hoy estamos aquí y tenemos libertad, es porque hace años muchas personas han luchado, han dado su vida, han muerto por la justicia y la libertad. Y esto es importante. Tantas guerras, tantos hombres han dado su vida por ideales y por la libertad. Libertad que es algo que no se ve, pero se siente en el interior. Y también por esta libertad, o incluso esta profundidad, nos permite enamorarnos, nos permite hacer sacrificios por un ideal. Los animales no lo tienen. Los animales no luchan por la libertad. Quizás el jefe, el lobo alfa, ¿no? Pues puede, el macho alfa, puede luchar por defender su manada, defender su harén, pero no por la libertad. Porque la profundidad y la libertad solo la tenemos nosotros.
Y esto es lo que nos permite emocionarnos delante de una obra de arte, delante de un amanecer. Nos permite sentir sentimientos, nos permite en lo profundo de nuestra alma experimentar a Dios. La inteligencia artificial, que ahora está tan de moda, de momento podrá decirnos un hermoso cuadro, cuántos tonos de colores, cuántos azules, cuántos verdes, qué dimensiones, datos muy bonitos, pero no se podrá emocionar. Delante de un atardecer hermoso podrá decir la temperatura, la humedad, los colores, el tiempo que falta para que el sol se vaya, pero no se podrá emocionar. ¿Por qué? Porque la emoción toca lo profundo del hombre, el alma. Y esto es importante. Para nosotros, cristianos, se da una evolución en la revelación de Dios. Inicia con Abraham, estamos hacia el siglo XVII a.C., y llega su plenitud, a su madurez, mejor dicho, en la plenitud de los tiempos, como nos dice San Pablo en la carta a los Gálatas. Y a partir de ese momento, Dios ya no es simplemente el Dios creador, o el Dios protector, o el Dios que ha elegido a Israel. A partir de ese momento, Dios es hombre, porque Jesús se hace hombre como nosotros y nos da un mensaje de amor, un mensaje de madurez, un mensaje de felicidad, y da su vida por defender ese mensaje, por llevarlo hasta las últimas consecuencias. Y es muy interesante porque es el mismo poder religioso al cual Dios se había revelado desde el siglo XVII, que lo matará porque se enfrenta a su imagen de Dios. Quien mató a Jesús fue el mismo poder religioso, mejor dicho, una imagen de Dios que llevaba a una espiritualidad, llevaba a un poder y llevó a matar a Dios, a Jesús, al Hijo de Dios, en nombre de Dios. Estas son las contradicciones a las cuales podemos llegar si nuestra imagen de Dios no es la correcta. Y así tenemos que meditar sobre una máxima psicológica y espiritual muy interesante. Dice, para aprender hay que comprender. Para transformarse hay que experimentar. Y aquí encontramos la clave del Evangelio y del cristianismo. El Evangelio no tiene que comprenderse, tiene que experimentarse. No tiene que conocerse, tiene que experimentarse. Y aquí creo que tenemos dos ejemplos muy interesantes que quizá os transmitan muy bien la idea que quiero daros. En todas las cajetillas de tabaco pone: el tabaco produce cáncer, el tabaco mata, pero todos continúan a fumar. Solo porque lo tienen mentalmente, lo conocen, lo saben, lo comprenden, sí. Pero solo cuando van al médico, usted está empezando a tener cáncer. Si no deja de fumar, en ese momento experimentan algo y dejan de fumar. ¿Qué ha pasado? Han experimentado la realidad, no la han conocido. Y también tenemos nosotros, carmelitas descalzos, la conversión de Santa Teresa, vida 9.1, delante de esa imagen de Cristo. Ella, desde pequeña, casi desde que tenía uso de razón, sabía que Jesús había venido y se había sacrificado por salvarnos, por nuestros pecados. Lo tenía muy bien conocido mentalmente. Pero en ese momento, en esa Pascua de 1554, lo experimentó y cambió. Esa es la conversión. Y eso es lo importante del cristianismo,
y de nuestra imagen de Dios, que llegue a nuestro corazón y nos ayude a vivirlo, porque Dios es vida, es luz, es agua viva, es camino, es transformación. Aquí encuentran plena comprensión las palabras que Jesús dirige a sus discípulos. Venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Yo personalmente creo que son ipsísima vox, es decir, palabras dichas propiamente de Jesús, como recogen sus discípulos. Es lo que nos ocurre a nosotros cuando recordamos nuestro padre o nuestro abuelo. No recordamos todos los discursos que nos hizo, pero sí que recordamos algunas palabras, algunas frases. Mi abuelita decía, y eso es. Porque estas palabras no son devocionales, como a veces nos las presentan, sino que en ellas se recoge toda la profundidad del programa de Jesús y de su revelación, la transformación. Pero eso es otra reflexión. Ahora, la complicación se encuentra que en toda esta evolución y revelación religiosa, el hombre muchas veces, por ignorancia o por intereses personales, ha manipulado la imagen de Dios, creando una imagen que esté acorde con sus intereses o colme sus ilusiones. Es lo que hizo el judaísmo con la imagen de Yahvé, que llegó por eso a matar propiamente al hijo de Yahvé, y contentos porque lo habían hecho. Y es también lo que se dice, ¿no?, en la expresión: Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y después el hombre se creó a un Dios a su imagen y semejanza. Esa es la realidad que muchas veces hacemos. Nos hemos creado un Dios, un Dios ídolo, según nuestras necesidades y deseos. Y como consecuencia, nuestra fe y nuestra espiritualidad se enferman y a veces mueren. Por eso hay que decir que quien tiene una fe en el Dios verdadero, en el Padre de Jesús, en el Jesús revelado, en el Dios revelado por Jesús, su fe nunca muere. Al revés, cuando tiene dificultades, crece esa fe, se hace mucho más fuerte. Porque quien dice, he perdido la fe, nunca ha tenido la fe en el Dios de Jesucristo. Sí, es verdad, creía en un Dios, creía en una divinidad, tenía, entre comillas, una espiritualidad e incluso quizás hasta sentimientos. Pero todo era eso, como veremos ahora seguidamente. Todo era sentimiento hacia un ídolo, no hacia el Dios revelado por Jesús. Por eso, el reto más importante que tenemos hoy, como Iglesia y como cristianos todos, es manifestar verdaderamente quién es Dios, el Dios revelado por Jesús, el Dios de las misericordias que nos dice Teresa de Jesús, el Dios amigo que nos ayuda, pero no nos resuelve nuestros problemas. Por eso, en la historia de la Iglesia han existido numerosas imágenes incorrectas de Dios o de Jesús, que han llevado a la parcialidad y a la falsificación del mensaje cristiano, teniendo consecuencias muy negativas en las personas por sufrimientos inútiles, por crisis de fe, por abandonos, por ataques a la Iglesia y por todo. Por eso ahora voy a analizar algunas imágenes de Dios, para que, dándonos cuenta, nos veamos, mi imagen de Dios es esta, pues quizá tendré que mejorarla, cambiarla, redirigirla un poco más. Y al final os diré quién pienso yo que es, o cuál para mí sería la mejor imagen de Dios, que es que nos la da propiamente San Juan de la Cruz. La primera imagen que he puesto es el Dios verbo.
Esta imagen la encontramos sobre todo en el Antiguo Testamento y sirve de preparación a la imagen de Dios que nos revelará Jesús. Desgraciadamente, la Iglesia la ha recogido del Antiguo Testamento, olvidando el Dios Padre misericordioso, que deja 99 ovejas para buscar a la perdida, que acepta al hijo perdido y lo acoge casi como mejor que antes. Pero no. Nosotros muchas veces tenemos la imagen de Dios justiciero, justo e imparcial, que castiga siempre al pecador. Es el Dios que premia a los buenos y castiga a los malos. Los malos son nosotros, los buenos soy yo, que vengo a misa, le doy una limosna. Supongo que a todos, sobre todo los que tenemos una cierta edad, cuando éramos pequeños, nos decían los abuelos o el cura: si haces daño, si haces eso, Dios te castigará. O Dios no quiere niños malos. Esto ha provocado mucho daño en las personas y ha hecho que mucha gente abandone la Iglesia. La ignorancia no quita el daño, por eso hagamos atención a lo que decimos y a lo que hacemos. Si pensamos en Dios como un vengador, que el infierno nos espera, que debemos hacer penitencia, que debemos sufrir, llenaremos nuestra vida de negatividad y de miedo. Dios no será un padre, será un padrone, un jefe que hay que temer. Y Dios no quiere ser temido, quiere ser amado. Así se crea ese super yo. En finales del siglo XIX, inicios del XX, muy moralista, Freud tenía razón con lo que decía. Estaba ese super ego, super yo del Dios, del pecado, todo que no te dejaba vivir. Por eso, como cristianos, debemos volver al Dios de la revelación, al Dios del amor, al Dios que perdona, siendo honestos con nosotros mismos. No dejándonos llevar por el pecado, Dios perdona todo, tampoco. Honestad, sinceridad conmigo mismo y con Dios. Otra imagen de Dios es: Dios no lo quiera. Es una imagen cercana a la anterior. Es el Dios de la prohibición. Dios parece una señal de prohibido, un guardia urbano que está ahí en el semáforo o en el stop, a ver si lo pasamos y en sí nos multan. Es el Dios del pecado. No matarás, no cometerás. No, es verdad, pero no hay que decirlo con no. Hay que decirlo como es conveniente. Robar hace daño, te ayuda a ti a crecer como persona. Y al otro, no, pues eso es. Es decir, no es no, sino es hacer crecer, madurar, para que la gente se dé cuenta. No crear personas obedientes, que cumplen las normas, que son sumisos, sí. Es decir, no ser de esos que no pasan un semáforo en rojo, porque si me están viendo a través de una cámara o el guardia urbano está escondido. Yo no paso el semáforo porque pasa otra persona que tiene derecho a ir a su casa. Yo no conduzco si he bebido porque puedo hacer daño a otro. Es la madurez. La otra es la persona insegura, miedosa, reprimida, que cumple las normas no por convicción, sino por miedo a la multa, al pecado o al infierno. No es la mayor madurez. Otra imagen de Dios también muy extendida, el Dios titiritero. Se piensa que Dios es el ser supremo que mueve todos los hilos, las parcas griegas. Entonces todo está dirigido. Todo sucede porque Dios lo quiso. Qué bonito, qué espiritual. Sí, pero entonces, si Dios lo ha querido, también ha querido que ese avión de personas inocentes caiga y mueran 200 personas. También ha querido que mi hijo de 3 años coja un cáncer y se muera. También ha querido que mi padre iba por la calle y un borracho lo ha cogido y lo ha matado. Pues, ¿qué Dios? Ese Dios no lo quiero yo, claro. Decimos que Dios lo ha querido cuando te toca la lotería
pero cuando te toca un accidente, no. Dios aprovecha todo, es decir, porque cuando se estudia la historia, sobre todo la historia de la revelación y la historia de la Iglesia, claramente se ve que hay un hilo que dirige. Dios dirige la historia desde fuera. Es verdad. Pero no la controla paso por paso. Sabe aprovechar, sabe escribir derecho en renglones torcidos, sí, pero no los pone torcidos, los ponen las circunstancias, el destino de los griegos. Las tragedias griegas es interesante en este aspecto. Esta imagen es muy conveniente cuando las cosas no salen bien. Dios no la ha querido. No, quizás tú no te has esforzado, no has pensado, no has estudiado. No. Por eso es difícil aceptar esta imagen. Tener este tipo de imagen de Dios es arriesgado, porque parece que tenemos que ser buenos para no enojar a este Dios y que me mande una desgracia. Esto los romanos lo tenían muy claro, eran muy supersticiosos, y todavía los italianos son muy supersticiosos. Pero no podemos comprar a Dios para que esté bueno, ser buenecitos para que no. La vida sigue su curso, Dios la aprovecha para nuestro bien, y nosotros también podemos asumir esa vida y crecer. Porque si no, somos espiritualmente muy pobres, no podemos dominar la vida, la domina Dios. Solo podemos estar calladitos y buenos para que nos enfademos. Una espiritualidad muy pobre, que la creen muchos cristianos, Muchos cristianos piensan así, ¿ves? Y sobre todo, estas personas sufren crisis de fe cuando, pues, Dios les manda, entre comillas, Dios les manda una desgracia ilógico. ¿Y qué he hecho yo para merecer esto? ¿Por qué Dios me castiga? ¿Por qué me trata mal? Dios no castiga. Es la vida, son tus errores o las circunstancias que nadie puede controlar. Pero puedes asumir esa desgracia, puedes asumir ese reto y crecer, que es la doctrina de San Juan de la Cruz. Otra imagen de Dios también muy extendida entre nosotros es el Dios comerciante, el Dios de los votos. Yo te doy esto y tú me das lo otro. Señor, si me toca la lotería, haré una donación para la restauración de la iglesia de los carmelitas. Pues sí, muy bonito, pero no hace falta que te toque la lotería. Renuncia a una cena y hace un sacrificio. Pero por generosidad, no por negocio. Porque con Dios no se negocia. Dios no se baja al comercio. Y eso lo tenemos que tener claro. Si queremos hacer un sacrificio, lo hacemos. Si queremos hacer una limosna, le hacemos. Pero no hagamos negocio con Dios, porque no lo hará nunca. Y esta imagen de Dios también entra muchas veces en conflicto cuando he hecho mi voto, he hecho mi promesa y después no sabe. Pues yo te di eso y no me lo diste. Y ahí se rompe el ídolo, se rompe y se pierde la fe. Otra imagen de Dios también es Dios en el cielo. Entre muchos cristianos está esta espiritualidad. Dios está en el cielo y allí nos espera. Ahora tú sufre, no te preocupes, que después te premiará todo. Tú soporta la injusticia, soporta todo, que después Dios te premiará. Es lo que crea un Dios droga, que es el que critica mucho Marx, pero no. Dios está en el cielo y está en la tierra, está en nuestros hermanos. Es el Evangelio que escucharemos hoy. Cada vez que lo hiciste con uno de estos mis servidores, conmigo lo hicisteis. Y al contrario, cada vez que no lo hicisteis, Dios no está en el cielo. Está en el cielo y está en la tierra, en todos nosotros. Y como cristianos, como hizo Jesús, estamos llamados a trabajar por la justicia, por la paz.
incluso como Jesús, hasta dar la vida por nuestros hermanos. Este es el verdadero Dios, el Dios de la tierra, no el Dios en el cielo. Y eso es un ídolo. Otra imagen de Dios, un poco también, ahora menos extendida, pero en el siglo XVI, XVII, también es el Dios sádico, el Dios que quiere nuestro sufrimiento. Como dice San Pablo, ¿no? Ayudo a mi cuerpo a cumplir la pasión de Dios, a la redención de este mundo con mis sufrimientos. Es verdad y es bonito, pero con cautela. Ya Santa Teresa dice, de penitencias de bestias nos libre el Señor. Esta idea surge mucho a partir del siglo XII, XIII, cuando empieza la teología de la redención, que Dios murió, Jesús murió por nuestros pecados, por limpiar esa mancha, ese pecado que había ofendido tanto a Dios, que Dios estaba tan ofendido que tuvo que morir su hijo con muchos sufrimientos para que Dios dijese, ahora sí, ahora ya es. Dios no quiere el dolor, Dios no quiere el sufrimiento. Ni lo quería de su hijo, ni lo quiere para nosotros. Dios quiere nuestra felicidad. Es verdad que si las circunstancias de la vida nos dan un sufrimiento, podemos asumirlo y que no nos hunda, que no nos destroce el peso, sino ver en ello una participación en el sufrimiento de Jesús, pero para crecer, para no dejarnos aplastar por ese sufrimiento, para poder vivir, para poder crecer, como hace Jesús en el huerto de los olivos. Cambia el chip. Antes era, Padre, yo no quiero sufrir, es mi misión, la asumo. Ahí sí que se puede hacer el sufrimiento. Ofrecer por amor el sufrimiento no buscado, sino que nos viene a nuestro encuentro. Una enfermedad, una caída, una desgracia. Ahora sí, también, el Dios de las drogas. Es parecido al Dios del cielo, cuando uno piensa en el Dios del cielo y se olvida de la tierra, lo toma como una droga. Y es lo que criticaba Marx con razón. La religión es una droga. Y puede ser una droga cuando nos hace olvidar nuestra realidad terrestre. Por eso Santa Teresa nos dirá, cuanto más humanas, más conversables. Cuanto más estamos con el Señor, más los pies en el suelo, más comprometida. Pensemos Santa Teresa, ¿por qué fundó el Carmelo Descalzo? Porque un día se levantó y dijo, voy a fundar una nueva orden. Antes tuvo una experiencia fundamental, la experiencia del infierno. Vio todo lo que sufrían los pecadores, lo mal que se estaba. Yo voy a rezar para que el infierno no vaya a nadie. Y por eso está clarísimo en los 3 primeros capítulos del Camino de Perfección, sobre todo en el tercero. Todo lo que hacemos los carmelitas descalzos es por ayudar a salvar almas. No que Dios nos quita del mundo, sino nos coloca mucho más en el mundo y en sus problemas. Otra imagen de Dios, que me acuerdo yo cuando era pequeño, lo decían, el Dios gran hermano, el ojo que todo lo ve. Esto pues crea personas inseguras, donde te escondas. Siempre me recuerdo que lo decían cuando yo era pequeño. Dios ve todo lo que haces, incluso el pecado que haces. Entonces, esto crea personas inseguras, que tienen miedo de todo, que se ven siempre observadas, que no saben ser espontáneas, fácilmente vulnerables. Pues hay que tener cuidado con todas estas imágenes de Dios, porque estropean nuestra espiritualidad y nos estropean a nosotros. No nos hacen crecer, no nos hacen madurar y sobre todo hacen que los otros vean una falsa imagen de Dios. Me queda la última, me queda otra.
Dos más. Dios garante del orden. ¿Ves? Una figura de Dios también muy común en el pueblo cristiano es la imagen de Dios legitimador, que premia el bien, bendice los comercios, gana las guerras. ¿Cuántas guerras se reza a Dios para que la venzamos, para que se mantenga el orden? Para que mantenga el orden nuestro negocio, nuestro poder. Este cristiano se dedica a la oración, pero no tiene fuerza liberadora y de compromiso con el mundo. Es más bien una técnica de relajación. Quiere que todo esté igual. Siempre se ha hecho así, nunca se ha cambiado. Siempre he mandado yo o los míos. Es peligroso esto de pedir a Dios que mantenga el orden cuando Él precisamente ha venido a traer la guerra y el fuego. ¿Por qué? Porque ha tenido que luchar contra esas injusticias del poder. Y propiamente este poder fue el que lo mantuvo. Otra imagen de Dios es el Dios tapagujero. ¿Se acuerdan de Santa Rita cuando hay un problema? Yo no voy a misa, pero cuando tengo una enfermedad o problema, voy a Dios, hago las promesas, quiero comerciar con Él. Pero Dios no se comercia. Y así, estas personas que viven el Dios tapagujeros tienen una espiritualidad muy supersticiosa, muy pobre experiencialmente y muy floja. Porque como a veces la casualidad hace que el agujero se tape, pues van adelante. En el momento que Dios no tapa agujeros, pues pierden la fe, pierden a Dios y todos son bobadas. Pues lo siento, sí, es verdad. Son bobadas lo que tú piensas y lo que tú haces. Ahora, ¿quién es el verdadero Dios? ¿Cuál puede ser una buena imagen de Dios para todos nosotros? El único Dios verdadero es el revelado por Jesús en el Evangelio, que es el Dios del amor. El Dios Padre que nos ama, nos dirige, nos acompaña desde lejos, preocupándose por nosotros. Quiere nuestra felicidad, nuestra plenitud, nuestra madurez, pero nunca interviene sacándonos de los problemas. Dentro de nosotros nos dice, adelante, pero nunca cambia las circunstancias según nuestro parecer o nuestras ideas, porque sabe que lo que nos sucede es lo mejor si sabemos afrontarlo. Nos asiste interiormente en nuestras necesidades, pero nunca suple nuestra inteligencia y nuestro esfuerzo. Nos respeta nuestros límites y carencias, sufre cuando no actuamos con madurez y nos dejamos llevar por nuestros impulsos e inmadureces. En fin, es un Padre que quiere nuestro bien. La mejor imagen que creo que puede definir el Dios cristiano es el misterio. Si los hombres tenemos esta categoría que se llama profundidad, quien la llena es el misterio. La profundidad no la podemos conocer, solo la vamos experimentando poco a poco a medida que caemos en ella. Lo mismo Dios como misterio. Lo vamos experimentando poco a poco a medida que nos vamos perdiendo en su amor. Quizás por eso San Juan de la Cruz, en el Cántico Espiritual, nos da la mejor definición de Dios. Así hay mucho que ahondar en Cristo, porque es como una abundante mina con muchos senos de tesoros, que por más que se ahonden, nunca hayan fin ni término. Antes van en cada seno hallando nuevas venas de riquezas acá y allá. Dios es el misterio que llena nuestra profundidad de sentido, de riquezas. Porque el hombre tiene esta profundidad, queramos o no queramos.
Ahora expondremos a Jesús el misterio del pan para llenar con él y meditar nuestra profundidad y prepararnos para este misterio de la Navidad, en que Dios se hace niño, inocente y débil, y tendrá que ser protegido por San José. Dios, primero, interesante, se pone en las manos de una joven, de una virgen, que podía haber salido todo mal, porque si la apedreaban como adúltera, era denunciada, terminada. Y después se pone en las manos de San José, porque Herodes quería matarlo. Un Dios que se hace débil para ganar